de gráficas de función vectorial, vamos a pasar ahora al concepto de derivada de una función vectorial. Este punto es muy importante, muy fundamental para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, tiene que quedar bien claro en qué consiste esto de la derivada de una función vectorial. Yo aquí tengo el espacio, ¿sí? Tengo el espacio y vamos a suponer que aquí tengo esta curva. ¿Se ve sí o no? ¿Sí se ve? Sí, profesor. Bien. Esta curva es la gráfica de esta función vectorial. Perfecto. Vamos a suponer que yo voy a coger un valor fijo de t. Espérenme, nada más déjenme ver, están más colores, el rojo. Acá está. Vamos a suponer que yo cojo aquí un valor de t. Está muy clarito. Déjenme ver. Esto se pinta. Tengo no se cayeron. Clarito. 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 Este sí está intenso. Este sí. Ahí está. ¿Sí? Yo cojo este valor de t. Para este valor de t, pues va a corresponder un vector posición. Ya dijimos que la función vectorial me va determinando vectores posición, y esos vectores posición, sus puntos finales son los que van a ir generando esa trayectoria. Muy bien. Pero vamos a suponer ahora que yo este valor de t lo incremento una cantidad h. Es decir, si a t le sumo un valor t más h, pues obviamente voy a tener otro vector posición. ¿Sí? Este vector es r de t. Claro, aquí ya lo estoy viendo como vector posición. Acá estoy diciendo que es la gráfica de la función vectorial. Y este vector posición va a corresponder a r de t más h. Ok, bien. Si yo observo, tengo otro vector. Un vector que va desde este valor a este valor. Este vector. Algo parecido a lo que ya habíamos visto en álgebra vectorial. Si yo observo, este vector más este vector que puse en negro me debe de dar este vector de aquí. Eso significa que este vector que está en negro debe de ser este menos este. ¿Por qué? Por álgebra vectorial, porque yo sé que este más este, o sea, este rojo más este negro me da este negro. Entonces el negro debe de ser este rojo menos este rojo. O sea que r de t más h menos r de t, este se llama este vector. Este vector es r de t más h menos r de t. Ok. Bueno, este vector podríamos pensar que es un vector secante. ¿Por qué? Pues porque está determinado por dos puntos que están sobre la trayectoria o sobre la curva de la función vectorial. ¿Sí? Bien. Pero, ¿qué pasa ahora si yo este valor de h lo hago muy pequeñito?
Si yo lo hago muy pequeñito, entonces este vector va a empezar a acercarse a r de t, de tal manera que cuando sea 0, pues prácticamente va a ser este de acá. Pero aquí vamos a hacer otra cosa. Si yo analizo esto entre h, yo sé que esto viene siendo la definición de la derivada. ¿De la derivada de quién? De la función vectorial. O sea, esto es r' de t, es decir, dr en dt. ¿Y cuál es el significado de esto? Bueno, que este vector que es secante, es un vector secante, al h tender a 0, el vector r de t más h se va aproximando a r de t. ¿Sí? De tal manera que aquí es un vector secante, pero cuando h tiende a 0 va a ser un vector tangente. Tangente a la curva. A ver, aquí a lo mejor no se visualiza muy bien. A ver, lo voy a poner más acá, mejor para que se vea. Porque ahí como que no queda mucho. A ver, lo voy a poner aquí. Este es r de t más h. Entonces, este vector, este, es r de t más h menos r de t. Este. Cuando h tiende a 0, este vector se aproxima a r de t. De tal suerte que, si llega a valer 0, prácticamente son el mismo, y entonces este vector secante se va a convertir en un vector tangente a la curva en dicho punto. Y ese vector va a ser la derivada de la función vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la derivada de una función vectorial en un valor es el vector tangente a la curva en dicho punto. Recuerden que como esto es una función vectorial, esta curva está orientada. Vamos a pensar que el sentido de la curva es hacia acá. ¿Sí? Es hacia allá. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a observar es que ese vector tangente a la curva en dicho punto y que viene siendo su derivada, debe de conservar el sentido de la función vectorial. Es decir, si la función vectorial va hacia acá, que ya vimos cómo sacamos el sentido, entonces la derivada de la función vectorial debe de apuntar hacia allá. No puede apuntar en sentido contrario. ¿Sí? Ahora, una cosa muy importante. No estoy diciendo que h tiende a 0. Pero si h tiende a 0 puede ser positivo o negativo. Aquí como le estoy poniendo, no lo sé. No lo sé. Sí, porque aun cuando h pueda ser aquí negativa, puede apuntar hacia allá o puede apuntar hacia acá. Eso va a depender de la función vectorial. Entonces aquí yo lo estoy analizando por un lado. Sí, porque recuerden que la derivada es un límite y para que exista tiene que ser igual por los dos. Entonces, ¿qué pasa ahí? No pasa nada. Mientras siga siendo una función continua, que aquí podemos verlo, no va a haber ningún problema. Si esa h la supongo positiva o negativa, porque acuérdense que h es una cantidad muy pequeñita, que se aproxima a 0, pero puede ser más o puede ser menos. ¿Sí? Pero no importa, sigue siendo lo mismo. Entonces, hay que entender que la derivada de la función vectorial es el vector tangente a la curva en dicho punto como lo estamos viendo aquí. ¿Sí? Ahora, hay una serie de propiedades que se van a cumplir. Aquí lo podemos ver en este teorema. Vean, la derivada de suma vector de una suma de funciones vectoriales
pues es la suma de las derivadas. La derivada del producto de un escalar por una función vectorial, pues es el escalar por la derivada de la función vectorial. Muy importante esta, observen, la 3. La derivada del producto de una función escalar, este es escalar, por una función vectorial, ¿a qué va a ser igual? Pues es aplicar la formulita de u por b, la que vieron en cálculo diferencial. O sea, derivada de u por v, aquí está, más u por la derivada de v. Es la misma. ¿Sí? Ahora, las dos siguientes fórmulas, que son la 4 y la 5, son las derivadas de los productos especiales entre vectores. La derivada del producto punto y la derivada del producto cruz. ¿Y a qué va a ser igual? Se sigue el mismo patrón que la del producto de escalar con vector. Y nada más se cambia el producto por el correspondiente. O sea, derivada de u punto v más u punto derivada de v. Es exactamente la misma que la de la multiplicación. Recordemos que la multiplicación viene siendo un producto de escalares. De escalares, no de vectores. Ahora, hay que tener mucho cuidado con la 5. Se sigue aplicando el mismo patrón, vean. U, derivada de u, ahora es cruz. ¿Verdad? El producto es cruz. V más u cruz derivada de v. ¿Por qué? Pues porque estoy derivando un producto cruz. Recuerden que en el producto cruz sí hay que tener mucho cuidado porque no es conmutativo. Cosa que sí podemos pues llevar a cabo en la 3 y en la 4, ¿no? Ahí no hay ninguna bronca como lo empecemos, pero aquí sí hay que tener mucho cuidado con el orden. Y luego la 6 pues es la derivada de una composición de funciones, es decir, una función vectorial cuya variable es una función escalar. Y es la regla de la cadena. Es la derivada de la vectorial por la derivada del escalar. Si se fijan, es la regla de la cadena. Derivamos la de afuera, pero el resultado lo multiplicamos por la derivada de la función que está adentro. Bien. Luego tenemos integrales de funciones vectoriales. Las integrales de las funciones vectoriales, pues básicamente es exactamente lo mismo que acabamos de ver. Se aplica la propiedad de linealidad. Acuérdense, así se llama esta propiedad. ¿Cuál es la propiedad de linealidad? La que me permite aplicarle un operador matemático a una suma algebraica de algo. Entonces, en este caso, la integral de una función vectorial, ¿cómo la evalúo? Pues bueno, pues muy sencillo. Yo sé que esta función vectorial la puedo expresar así. Bueno, y aquí le voy a poner g. G de y de t en j más h de z de t en k. ¿Sí? Esta es una función vectorial. Le estoy poniendo en forma de triada, ¿verdad? Porque también pudiera ponerla así, en forma de... Perdón, aquí le estoy poniendo en forma de combinación lineal. Aquí ya le estoy poniendo en forma de triada. Y básicamente es la propiedad de linealidad. O sea, si yo la veo así, pues va a ser así. En I más integral de G de Y de T dt en J más integral de H de Z de T dt en K. ¿Sí? Estoy aplicando la propiedad de linealidad. Es decir, la integral de una función vectorial va a ser igual a la suma de las integrales de cada una de sus componentes.
¿sí? Tanto si es definida como si es indefinida. Si fuera definida, que sería nada más poner los límites de integración, se hace exactamente lo mismo. Y ahí tenemos esa definición que ustedes tienen. Y ya están los ejercicios. Aquí el problema es que ya se nos acabó la clase. ¿Sí? Se nos acabó la clase. Bueno, ya no nos va a dar tiempo de hacer un ejercicio. Mañana, Dios mediante, vamos a empezar con ellos. Es lo primero que voy a hacer, ¿eh? Porque se supone que ya la teoría pues está aquí simplificada. Ya nada más vamos a empezar con los ejercicios. ¿Sí? Pero insisto, nos llevamos mucho tiempo en el choro que les eché. ¿Sí? Es un choro que yo considero no es tiempo perdido. Porque yo tenía que decirles que no van bien. Muchos. ¿Sí? Porque sé algunos que sí van bien. Son pocos. Aquí la idea es que todos vayan bien. Más cuando pues no están en primeras. ¿Sí? Entonces, el que esta clase, que nos lamentamos en el choro, les sirva va a depender de ustedes, como cualquier otra clase, ¿no? Entonces yo espero que si de veras tomemos las cosas en serio y si nos esforcemos, ¿eh? Es la única manera. ¿Sí? Es la única forma. Si no de alguna otra forma, pues no se logra el objetivo del curso, ¿no? El objetivo del curso está muy claro. El alumno conocerá los teoremas, principios, reglas del cálculo vectorial para la solución de problemas. Así condensado, ese es el objetivo. Yo espero que a partir de el siguiente en adelante se cumplan los objetivos, ¿sí? Si no, ya pues no. Fíjense cómo incluso ni siquiera hay respuesta, ¿sí me explico? Yo espero que sí nos tomemos las cosas en serio, ¿vale? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Vamos a dejarle aquí. Mañana ya empezamos directamente con los ejercicios. Vean cómo hay muchos que no están entrando. Sí, eso también es preocupante. Y pues bueno. ¿Sí? Pues ok, vamos a dejarle aquí. Que pasen buena noche. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe.
Tengo temor de que despierte mi lugar. Sabemos cómo hacerlo. Buenos gobiernos, condición humanista, pensamos en el progreso y el futuro, inspirados en lo que nos motiva a todas y todos, el bien de nuestras familias, en una nueva vida, ser una oportunidad para construir, para avanzar y ser felices en nuestro estado de México, con el PAN siempre adelante, PAN, siempre lo es. Vamos a estar comentando y analizando una polémica que está teniendo lugar en este momento en España tras la aprobación de la llamada ley trans, que ha provocado una avalancha de hombres que se dirigen a los registros civiles para convertirse en mujeres y así aprovechar los beneficios jurídicos y administrativos de ser mujer. Beneficios de ser mujer, pero ¿y dónde quedó entonces el supuesto patriarcado? Quédate del otro lado que vamos a estar analizando todo esto. Para poder